Muy buenos días a todas las personas asistentes, a todos, todas y todes quienes nos acompañan hoy y se han sumado a la segunda jornada del webinar Innovación y Perspectiva de Género en el contenido de la investigación. Actividad organizada por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado a través del proyecto INES Género, y en donde hemos tenido el privilegio y la diferencia de contar con la ponencia de la profesora María José Rodríguez Jaume. El proyecto Ines Género busca eliminar las barreras de género que constantemente deben enfrentar las mujeres en los ámbitos de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, aportando a la generación de espacios justos, apoyados por políticas robustas que integren la igualdad de oportunidades, derechos y tratos en todas sus dimensiones, independiente del género. La profesora María José Rodríguez Jaume es doctora en Sociología, profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante, España. Cuenta con un extenso y reconocido currículum, en donde podemos destacar que dentro de la universidad fue directora de la Unidad de Igualdad y vicerrectora de Responsabilidad Social e Inclusión e Igualdad. Desde el año 2018 hasta 2020 fue la responsable del Grupo de Trabajo de Políticas de Género de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE. Actualmente es la responsable de los contratos de evaluación de impacto del primer pacto contra la violencia de género y machista de la Comunidad Valenciana y también responsable del diagnóstico social sobre la situación de las personas y asociaciones y colectivos LGTBI de la provincia de Alicante. Ha impartido cursos de especialización para la incorporación de la perspectiva de género en la investigación y la docencia universitaria, en universidades como la Universidad de Alicante, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Lleida, la Universidad de Salamanca, entre otras. Del mismo modo ha hecho con instituciones chilenas como la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Católica Silva Enríquez, la Comisión Interuniversitaria de Equidad de Género del Consejo de Rectores de Valparaíso y además de la Organización Universitaria Interamericana de Chile. Sin más preámbulo, dejamos con ustedes a la doctora María José Rodríguez con la segunda parte de la conferencia Innovación y Perspectiva de Género en el contenido de la investigación. Bienvenida, profesora. Muchísimas gracias, Franco. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por hacer un hueco ya a final de año, a final de esta parte, ¿no? del curso académico. Sé que no se puede comenzar a compartir pantallas. Mm, vale, gracias, Franco. Bueno, que os agradezco muchísimo este ratito, ¿no? que habéis decidido compartir conmigo y con el proyecto Inés, a quien nuevamente a través de Wendolin, ¿no? les vuelvo a agradecer esta invitación, ¿no? que supone un poco contaros un poquito algo de mi experiencia en esto de incorporar la perspectiva de género en la investigación. Hago un poquito de memoria, refresco algunas de las ideas que planteamos la pasada semana en la primera sesión para situarnos ya en la recta final de lo que era el taller, ¿no? comprometido con el proyecto INES. Mirad, os comentaba la semana pasada que lo organizaba en 4 puntos. El primero era el explicaros, ¿no? el origen de todo este desarrollo que se sitúa en la igualdad de género como principio jurídico, ¿no? que ha ido convirtiéndose en un principio de actuación gracias a la instrumentalización o la institucionalización de la perspectiva de género, que tiene diversos enfoques, como empezamos a ver la semana también pasada. ¿no? Y aquí creo que nos quedamos, vamos a hacer un pequeño recorrido, ¿no? La perspectiva de género, os decía, que es un enfoque, una mirada, un marco teórico que básicamente nos va a permitir analizar si nuestras normativas, y en este caso nuestros planes, nuestros proyectos de investigación, nuestra propia investigación, el diseño de nuestra investigación, genera impactos desiguales entre mujeres y hombres. Y si generara impactos desiguales o no beneficiará por igual a mujeres y hombres, bueno, pues por un lado reproduciría el estado de desigualdad inicialmente identificado y por otro lado, pues de una forma directa no permitiría alcanzar el objetivo de reducir las brechas o la igualdad sustantiva, sustancial entre mujeres y hombres. ¿no? Es un marco, la igualdad era el objetivo, la perspectiva de género, la estrategia.
os ponía de forma anecdótica, pero muy evocadora, ¿no? Si el protocolo de retirada de nieve en Suecia era sexista, y lo era porque no contemplaba dentro de su estrategia para retirada de nieve tanto las vías de tránsito rodado como las de tránsito peatonal, y por lo tanto las mujeres eran las que vivían más caídas, pero no solamente sufrían los inconvenientes de la nieve en el tránsito peatonal, sino que además generaba un incremento del gasto sanitario. Os contaba que cuando hablamos de perspectiva de género, en algunos documentos veréis que también se suele asociar con investigación ciega al género, ¿no? En concreto, porque estamos hablando de investigación, y que la perspectiva de género tiene desde una perspectiva práctica, operativa, funcional, y creo que este enfoque a quienes hacemos ciencia, que tenemos, llegamos a tener una mente más o menos estructurada, ¿no? Encaja perfectamente, ¿no? Claudia Pacheco nos decía que para desarrollar la perspectiva de género, en primer lugar, teníamos que visualizar cuál era la posición de las mujeres y los hombres, o las mujeres respecto a los hombres, o los hombres respecto a las mujeres, para, en el caso de que se apreciaran estas diferencias, detectar las causas, las razones que subyacen, ¿no? Y en tercer lugar, si tenemos claro que los factores que podrían o podemos plantear alguna hipótesis, ¿no? De por qué se sostienen estas brechas y estas diferencias, podremos planificar actuaciones de tal manera que cercenen esos factores explicativos y contribuyan, ¿no? a reducir las brechas y por lo tanto alcanzar la igualdad. Aquí os ponía el ejemplo de visualizar habitualmente de forma numérica, aunque también los indicadores cualitativos nos pueden servir, son de enorme valía. Os hablaba, ¿no? de una estrategia muy fácil, ¿no? para empezar a pensar, ¿no? para que automáticamente se active alguna estrategia para visualizar cuál es la posición de las mujeres y los hombres. Os hablaba de esta norma, ¿no? Enunciada por Alison Bechdel, y que es muy utilizada también en las políticas públicas, donde están las mujeres en la producción, en los departamentos vinculados con distintas secciones, en la edición, en la producción, sobre todo estaba muy vinculado con el medio audiovisual, pero os comentaba que tiene un enorme impacto y utilización, precisamente por su sencillez, en convocatorias públicas a la hora de acceder a determinado tipo de financiación. Eh, Afortunadamente contamos ya con un nutrido número de investigaciones que dan cuenta de por qué se pueden encontrar estas desigualdades, ¿no? de posición de mujeres respecto a los hombres, y os comentaba que era muy importante, que conviene, no utilizar de forma indistinta el concepto de brecha de género como sustituto o alternativa de sesgo de género, porque tienen connotaciones de un alcance complementario, pero diferente. Y bueno, y por último lugar, visualizar, detectar y planificar. Y lo ponía en el marco de las políticas recientemente iniciadas en Chile a través de distintos ministerios, en concreto el ministerio vinculado con el sistema científico, y cómo luego las distintas universidades, entre ellas la vuestra, ¿no? también está adoptando a través de programas específicos, planificando medidas para revertir esa desigual situación a través de factores que ya sabemos, ¿no? que contribuyen a explicar esas diferencias. Creo que esto lo vimos, ¿no? Los distintos enfoques que habían a la hora de plantear la perspectiva de género. Hablábamos del enfoque puntual, que era un enfoque muy dirigido a las mujeres en el sistema científico. Inicialmente lo que interesaba, o la apuesta inicial, fue incrementar la participación de las mujeres en cuanto a las estructuras científicas, más mujeres en la ciencia, y también en aquellos espacios en donde representativos o de toma de decisiones, ¿no? Comisiones de investigación, comisiones académicas, etcétera. Sin embargo, con el tiempo se apreció que reducir las brechas también en los sistemas científicos, adoptando exclusivamente políticas centradas en las mujeres,
era insuficiente y derivó o se amplió las miradas adoptando lo que hoy conocemos como el enfoque de cambio estructural. Es decir, que cómo organizan las propias instituciones sus normas de acceso, promoción y su propio sistema científico en cuanto a producción de conocimiento, de tal manera que sistemáticamente venimos observando, visibilizando esas diferencias de posición de las mujeres respecto a los hombres. Bueno, el cambio estructural en el sistema científico hoy es global, ¿no? De tal manera que organismos internacionales, nacionales, europeos en mi caso, ¿no? Han mejorado o han cambiado o han adecuado sus convocatorias de financiación pública precisamente para recoger bueno, pues una de las conclusiones que Nature aludía en 2020, que la mejor ciencia es aquella que incluye la perspectiva de género. El enfoque transversal o gender mainstreaming, a diferencia del enfoque puntual y a diferencia del enfoque estructural, lo que plantea es la reorganización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos de políticas, ¿no? Tendentes a que la perspectiva de igualdad de género sea incorporada en todas las políticas, en todos los niveles y en todas las etapas, por aquellas personas que participan de una u otra medida. La transversalización, el mainstreaming, tiene dos rasgos fundamentales y veréis que son diferentes a esa perspectiva puntual o a esa perspectiva estructural, ¿no? Lo que plantea es que la transversalización de la perspectiva de género tiene que permear en todas las etapas, planes y políticas. No tiene que haber un área específica o una disciplina, si hablamos en términos de investigación, ¿no? Diríamos, por supuesto, es absolutamente necesario seguir investigando en torno a lo que genéricamente conocemos como estudios interdisciplinares de género, pero además la perspectiva de género tiene que permear en todas las áreas de conocimiento, en todas aquellas que producen conocimiento, ¿no? Y además la segunda característica es que la igualdad, el objetivo de alcanzar la igualdad, tiene que ser central en cada uno de los ámbitos, ¿no? Bueno, cuando nos llevamos, esta es una definición, ¿no? Genérica de qué es el mainstreaming, una definición planteada por la Comisión Europea en 1998. Hay muchas definiciones, pero quizás para mí esta es la más evocadora y tiene un elemento adicional que para mí la hace relevante, ¿no? Que tiene una transposición al ámbito científico relativamente sencillo, ¿no? Desde un punto de vista, si nos centramos y adecuamos estos paradigmas, ¿no? O estos enfoques enunciados desde principalmente Naciones Unidas, ¿no? Y lo aterrizamos y lo aplicamos en el contenido de la investigación, nos encontraremos que la transversalización, que va a ser el enfoque, ¿no? Que yo pretendo concluir, ¿no? Continuar con mi exposición y concluir. La transversalización desde un punto de vista conceptual supone la incorporación del análisis sexo y género a lo largo de todo el ciclo de producción de conocimiento e innovación y transferencia, ¿no? Desde la idea hasta la concreción de la propuesta, hasta el diseño de la investigación y hasta la difusión de los resultados. Cuando hablamos de perspectiva de género en el contenido, significa en el contenido, en el ciclo de toda la investigación, de la producción del conocimiento, en todo el ciclo, desde la idea hasta cuando comunicamos nuestros resultados. ¿Se puede incluir la perspectiva de género en todas las áreas de investigación? Es muy común, ¿no? O muy frecuente que mis colegas, por ejemplo, recuerdo hace unos años, ¿no? Mis colegas de ciencias de la computación o de química o de física, ¿no? Me dijeran, nosotros no trabajamos con mujeres, ¿no? Y por lo tanto pensaran que su investigación no es susceptible de incorporar el enfoque de género. Bueno, pues sí se puede incorporar la perspectiva de género con independencia del área de conocimiento. Ahora bien, su peso diferirá en función de esta, de tal manera que el sexo será relevante cuando los estudios impliquen a seres humanos o animales o cuando se analicen sus tejidos o células,
mientras que el género será relevante cuando los estudios impliquen a seres humanos o a sus interacciones entre los individuos y en el entorno, ¿no? Y algunas veces va a ser importante en función del área de estudio y nuestra línea de investigación o el objetivo de la investigación balancear entre sexo y el género, ¿no? Recordar el ejemplo de la seguridad automovilística, en principio no tiene nada que ver con el género, ¿no? Es algo más de sexo, de características anatómicas de hombres y mujeres, niñas y niños, pero sí que tiene un impacto o una relación en el género en la medida que cada vez más mujeres somos usuarias del transporte rodado de nuestros propios, conducimos nuestros propios vehículos, ¿no? Por lo tanto, introducir el sistema sexo-género en el contenido de la investigación, adoptando el enfoque transversal, el mainstreaming, significa que tendremos que buscar en todo el ciclo, ¿no?, cómo la manera más apropiada, más idónea para los fines de nuestra investigación, cómo incluir el sistema sexo-género. Mirar si es eh, relevante para cualquier área de conocimiento que la última convocatoria de la Comisión Europea destinada a la financiación de investigación de los países miembros, se conoce como Horizon 21-27, ha incorporado la obligatoriedad de incluir en las propuestas de proyectos que entrarán para ser evaluados y, por lo tanto, serán sancionados o reconocidos para ser realizados a través de financiación europea, es obligatorio incluir la perspectiva de género. Se estima en todas las áreas. La Comisión Europea estima que solamente los proyectos vinculados con las matemáticas puras van a estar exentos de esta obligatoriedad, ¿no? Por lo tanto, a la pregunta, ¿se puede incluir la perspectiva de género en todas las investigaciones? Sí. El peso será diferente, ¿de acuerdo? Y sus desarrollos, veréis que también adquieres, ¿no?, determinadas singularidades y características. Y lo mismo, desde una perspectiva transversal, y desde una óptica conceptual, como marco teórico, hemos dicho que será situar de forma central el objetivo de la igualdad en todas las fases del ciclo de la investigación y cómo operamos, ¿no?, de la perspectiva de género en todas esas etapas, ¿no? Pues recurrimos a esos tres pasos, ¿no?, que nos presentaba Claudio Pacheco en su definición, y si los aplicamos a un proyecto de investigación, tendremos que visualizar. Claudia Pacheco nos decía las condiciones y posición de las mujeres respecto a los hombres, y si lo llevamos a un proyecto de investigación, diríamos visualizar las brechas de género en la realidad estudiada y en el conocimiento científico de interés. Visualizamos esas brechas para detectar los sesgos de género en los ámbitos de interés y en el proceso de investigación, y vamos a planificar acciones correctoras que permitan superar tanto las brechas de género en el conocimiento como los sesgos de género en la investigación, ¿no? Proporcionamos conocimiento para alcanzar el objetivo de igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, mi idea era trasladar estos conceptos generales absolutamente valiosos, aplicarlos o adaptarlos a nuestros proyectos de investigación. Luego voy a entrar en más detalle, ¿no? Y otra pregunta que me suelen hacer es, ¿y hay una metodología específica para incluir la perspectiva de género en la investigación? ¿Voy a tener que aprenderme algún programa estadístico, algo, ¿no?, muy específico, ajeno a mi línea de investigación, a mi expertise, a mi área de conocimiento? No, no hay metodologías, ¿no?, ni técnicas específicas para incluir la perspectiva de género. Sabéis que un elemento insoslayable en la innovación es la creatividad, y que mucha de la investigación pasa por grandes dosis de creatividad, la creatividad de las personas implicadas en ese proyecto de investigación.
Afortunadamente he participado en un importante número de investigaciones como investigadora principal, pero también, ¿no?, como colaboradora, y no me he encontrado con ninguna investigación que a modo de moldes de flan, ¿no?, o de tarta podamos aplicar la misma metodología o la misma técnica, ¿no? Incluso los diseños María de José, análisis. disculpa que te interrumpa, y disculpa, pero nuestros participantes nos están diciendo que no pueden ver la presentación. Si eres tan amable, ¿podrías dejar de compartir y volver a compartir de nuevo tu presentación si eres tan amable? Sí, claro que sí. Voy a intentarlo otra vez, ¿vale? Ahora, Si ¿lo nos puedes veis? informar, por favor, Ahora cómo sí, está, porque yo Ahora sí, siempre lo he ahora, podido ver. ahora sí. Ah, qué bueno, muchas gracias. Estaba hablando, No, sí, hablando. el asunto es que yo siempre te pude ver de manera perfecta, tu presentación, todo, pero las personas que están en el chat nos están diciendo, por favor, que no se podía ver. Pero ya listo, resuelto. Muchas gracias. Todo ok. ¿Sigo entonces? ¿Os parece? ¿Sí? Sí, por favor. Vale. Bueno, como os comentaba, ¿hay alguna otra de las preguntas? ¿No hay una metodología específica? Pues específica, veréis que no, ¿no? Yo creo que lo más importante y lo más eh, sobre lo que más deberíamos trabajar quienes nos dedicamos, además, ¿no?, de otras profesiones que nos dedicamos a investigar, es en fomentar nuestra creatividad, ¿no? Porque, como os decía, eh, investigo y nunca he podido aplicar la misma metodología, con los mismos pasos, la misma técnica, incluso el mismo diseño de análisis, ¿no? Como ocurre con cualquier metodología, a medida que hemos ido avanzando en esta línea de investigación, en investigación con perspectiva de género, han ido apareciendo recomendaciones, ¿no?, y elementos que estimulan o que propician alcanzar que estimulan y que se plantean más bien como estrategias planificadas para revertir los sesgos de género identificados y reducir las brechas de género, ¿no? No os voy a descubrir nada absolutamente nuevo, pero nada. Y lo que os propongo y lo que os sugiero es que a medida que vayamos viendo distintas metodologías concretas aplicadas, que insisto, no es nada novedoso, quienes estamos familiarizados con la investigación, con diseños de investigación, métodos y técnicas de investigación, eh, lo singular va a ser ver las posibilidades y opciones de encajarlo en los diseños de investigación con esa finalidad, ¿no? Reducir los sesgos de género para reducir a su vez las brechas de género. Como os decía al principio, ¿puedo avanzar? ¿Sí? Mirad, como os decía inicialmente, cuando en la década se empezó a plantear la necesidad de incluir la perspectiva de género en la producción del conocimiento científico, en los proyectos de investigación, hablábamos de forma general, fijaros, ¿no? Lo que más podíamos leer era repensar prioridades, repensar conceptos, repensar estándares, repensar formulación de preguntas, repensar el lenguaje, análisis, interacción, sexo-género e innovaciones de género. Desde los orígenes, fijaros, hablamos prácticamente de repensar como estrategia para revertir nuestros propios sesgos inconscientes que también arrastran los propios diseños de investigación. No es nada novedoso, veis que no es ninguna metodología novedosa, ¿no? Luego hablamos de análisis de intersección sexo-género para significar esos análisis, ¿no?, sobre todo de corte cuantitativo, que contribuyan a hablar de diferencias y reducir un sesgo muy importante como era el de la sobregeneralización, ¿no?, o el androcentrismo. Innovaciones de género también es un concepto que, si bien actualmente os estoy diciendo quizás en los últimos 5 años, ¿no?, ha vivido su avance más decidido, era un concepto utilizado ya desde la década de los 80. Pero, como os decía, ¿no?, a medida que desde la década de los 80 hasta ahora contamos
con más evidencia científica sobre el aporte que introduce la perspectiva de género en la producción del conocimiento, se han ido identificando métodos específicos por grandes áreas de conocimiento, ¿no? A los métodos generales, que inicialmente, recordáis, era repensar, 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 e innovación de género y análisis interseccional sexo-género, se le han añadido, fijaros, ¿no? Análisis de sexo, análisis de género, análisis interseccional. Esto podría encajar perfectamente en los métodos iniciales, y ahora cada vez más se integran como métodos que estimulan la inclusión de la perspectiva de género en la investigación, la co-creación e investigación participativa, que un compañero, recuerdo, colega, ¿no?, de vuestra universidad hizo un comentario la semana pasada: co-creación e investigación participativa, preguntas sobre el sexo y el género en las encuestas. Y luego, alrededor, os he señalado y sintetizado los métodos específicos vinculados con la salud y la biomedicina, métodos específicos para el estudio del cambio climático, métodos específicos de innovación, métodos específicos en urbanismo y en planificación, en arquitectura, y métodos específicos muy vinculados con las tecnologías de la información o ciencias de la computación, ¿no? Si los veis, quienes os ascribáis a alguna de estas áreas, veréis que no es nada nuevo, ¿no? No hemos descubierto nada con la perspectiva de género en cuanto a métodos. La cuestión es cómo lo vamos situando en cada una de estas etapas, teniéndolos presentes desde la propia elección del tema de estudio. Y os decía, esto de una forma muy sintética, ¿no? Un proyecto de investigación, bueno, la investigación se diferencia del conocimiento cotidiano en que busca respuestas a preguntas aplicando el método científico. Y el método científico se organiza, como sabéis, en torno a lo que conocemos como un proyecto de investigación. A efectos didácticos, los elementos que habitualmente conforman un proyecto de investigación los divido en dos apartados, ¿no? Preguntas y respuestas, que van a ser los dos ejes con los que voy a concluir mi presentación, ¿no? Y veis, no voy a detenerme mucho a modo de esquema, que luego voy a ir desgajando a continuación en el resto de mis presentaciones, ¿no? Pero mirar que en las tres primeras filas, ¿de acuerdo?, recogeríamos un esquema de un libro de metodología clásico en investigación, sus distintas etapas. Quizás mi aporte es que lo divido en estas dos partes, ¿no? Preguntas y respuestas, porque luego me van a permitir a efectos didácticos continuar con mi presentación. Y abajo he añadido los tres elementos de la perspectiva de género, ¿no? Visualizar lo vamos a arrastrar desde la primera etapa, la formulación de ideas, ¿no?, la concreción de esas ideas, hasta la difusión de los hallazgos, visualizar brechas de género en la realidad estudiada y en el conocimiento científico de interés, detectar los sesgos de género en los ámbitos de interés y en el proceso de investigación también nos va a acompañar en el diseño de cada una de las etapas de nuestro proyecto de investigación. El tercer elemento que nos enunciaba Claudia Pacheco lo vamos a llevar, fijaros, hasta la primera etapa de esta segunda fase de respuestas, el diseño de investigación. Vamos a planificar acciones correctoras que permitan superar tanto las brechas de género en el conocimiento como los sesgos de género en la investigación, en la fase de ideas, la fase de referencias que le dan forma a la idea, la fase de preguntas, formulación de preguntas y el objetivo de investigación, y la fase de diseño de investigación. Y fijaros que la singularidad del método científico, desde una perspectiva de género, exige que añadamos un cuarto elemento que Claudia Pacheco no introducía en su conceptualización muy vinculada a contextos de planificación, de normas y de programas, ¿no? El reto en investigación con perspectiva de género es, y sería el cuarto elemento, ofrecer conocimiento que contribuya a alcanzar mayores cotas de igualdad.
ofrecer conocimiento. No nos podemos quedar con la simple presentación de nuestros resultados, ¿no? Sino que tiene que haber una transferencia directa. Y este conocimiento, ¿de qué modo contribuye a reducir, potenciar, estabilizar, revertir determinados aspectos de desigualdad a los que pueda contribuir esa línea de investigación? ¿De acuerdo? Entonces, en la parte superior vemos los elementos que podríamos identificar, os digo, en un manual clásico, y abajo le hemos añadido estos 3, 4, cuarto, porque es muy específico en investigación, que nos dan la perspectiva de género en el proyecto de investigación. ¿Sí? ¿Sí? Pues entonces, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Sigo con mi presentación? No, ninguna. Creo que la única pregunta para mí es si vamos a tener después estas diapositivas. Sí, vais a tener, mirad, lo vais a tener, lo vais a tener todos. Voy a dar las presentaciones y también, y será mañana ya, le pasaré a la coordinadora del proyecto Inés, a Wondolin, le voy a pasar un dossier con todas las referencias, de tal manera que a medida que vayáis teniendo tiempo y necesidades, podáis consultar este dossier, que creo que también os puede ser de interés y de gran ayuda. ¿Os parece? Muchas gracias, María José. Voy a poner pantalla completa. Bueno, y la recta final de mi presentación la divido, fijaros, en dos apartados, ¿no? Los dos primeros puntos anteriores eran la igualdad de género como un objetivo de Naciones Unidas, derechos humanos, la perspectiva de género como una estrategia para alcanzar ese objetivo, y ahora ya voy a desgajar cada uno de los elementos de un proyecto de investigación, ¿no? Para ir señalando aspectos relevantes si queremos incluir la perspectiva de género en el contenido de la investigación, que ya sabéis que cuando hablamos de contenido de la investigación remitimos a un enfoque transversal, al gender mainstreaming en la investigación, ¿vale? Como os he comentado antes, para mí, soy profesora de métodos y técnicas de investigación, me resulta muy cómodo explicarle a mis estudiantes de grado y de doctorado que una investigación se estructura en dos partes fundamentales, ¿no? Buscamos respuestas para preguntas que en principio, y por eso van a ser estos dos bloques, ¿no? Les digo, ¿no?, que el conocimiento cotidiano difiere del conocimiento científico en el método, ¿no? Que el conocimiento científico no es un tipo de conocimiento muy particular y muy específico y que no es el más común. El más común, como ya sabéis, es el conocimiento cotidiano, pero a ambos les une lo mismo, buscan respuestas a preguntas, y algunas de las preguntas que nos podemos formular, desde luego en el ámbito científico, ¿no? Pero también algunas veces me han trasladado en entornos más cotidianos algunas preguntas de las que he recogido aquí, ¿no? ¿Por qué observamos diferencias entre mujeres y hombres en los niveles de infección y tasas de mortalidad en la pandemia de la COVID-19? ¿Tiene relevancia estudiar las enfermedades cardiovasculares solo en machos y hombres? A ver, esperar, que me molesta esto muchísimo. Vale, ya lo tengo controlado. Aquí. ¿Tiene relevancia estudiar las enfermedades cardiovasculares solo en machos y hombres o la osteoporosis solo en mujeres? Las feromonas que emiten los hombres experimentadores, los técnicos en laboratorio, pero no las mujeres, ¿inducen una respuesta de estrés en ratones de laboratorio suficiente para desencadenar el alivio del dolor? Los aspectos de los tribunales de la tributación, ¿tiene un efecto sustancial las desigualdades socioeconómicas relacionadas con el género? ¿Tiene sentido diseñar equipos de seguridad para automóviles únicamente sobre la base de estándares corporales masculinos? Los análisis de movilidad y la planificación de transporte contabilizan los desplazamientos por trabajo de cuidados.
Son preguntas que a lo mejor, en función de vuestras áreas de conocimiento, os hayáis formulado o os hayan formulado colegas, ¿no? Afines a vuestros intereses científicos o incluso, como os decía, ¿no? Os hayan podido formular, bueno, en un entorno más coloquial. Bueno, lo que diferencia la ciencia, el método científico el conocimiento cotidiano del conocimiento científico es que la ciencia busca respuestas siguiendo el método científico y solo el método científico permite verificar a partir de la evidencia empírica, es decir, los datos, estas preguntas que nos vamos formulando. El método científico garantiza su reproductibilidad y su refutabilidad. Reproductibilidad y refutabilidad son los dos pilares de la ciencia. Veréis que una de las premisas fundamentales o uno de los elementos que más se subrayan en la literatura que recoge la perspectiva de género en la investigación es que se incrementa la reproductibilidad y la refutabilidad en la investigación, ¿no? Y os iré desgranando. Bueno, el método científico se concreta, como sabéis, en el diseño en el proyecto de investigación, que como sabéis se define como el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que aplicamos al estudio de un fenómeno. Solo aplicando este método obtenemos evidencia que permita dar respuestas científicas a preguntas. Bueno, aquí tenéis nuevamente el esquema, ¿no?, de los 5 elementos que yo voy a ver, en torno a los cuales diseñamos nuestros proyectos de investigación. Habitualmente, cuando hablamos de perspectiva de género, es frecuente asociar la perspectiva de género, las brechas o los sesgos de género, exclusivamente o fundamentalmente o preferentemente en el cuarto de estos elementos, en el diseño de la investigación. Es decir, y de los distintos elementos que componen a su vez el diseño de una investigación, particularmente cuando hablamos de diseños muestrales. No. Mi investigación tiene perspectiva de género porque he entrevistado a mujeres y a hombres. Esto no es solo perspectiva de género, es un elemento muy importante para no incurrir en sesgos muestrales, ¿no? Pero con esto no se agota, ni se alcanza la utilidad, ¿no? y el desafío que conseguimos al introducir la perspectiva de género en todas las etapas, ¿no?, y fases en torno a las cuales diseñamos nuestros proyectos de investigación. Vamos a verlas cada una de ellas. Repito lo que os decía antes: en la parte superior estos 5 elementos y en la parte inferior cómo nos van a ir guiando estos 3 elementos de la perspectiva de género. Es un enfoque transversal, es en el contenido de la investigación, por lo tanto vamos desmenuzando y vamos a ir recorriendo cada una de estas etapas, porque el mainstreaming era la reorganización aplicado al sistema científico de nuestra investigación, reorganización de nuestra investigación en todas las fases y en todas las etapas, en este caso, de nuestro proyecto de investigación. ¿Vale? Bueno, si nos vamos a este primer bloque, preguntas de investigación, habitualmente solemos identificar 3 etapas, ¿no?, o 3 subelementos. En primer lugar, seleccionamos un tema, tenemos una idea, ¿no? Ojalá siempre soñamos con esa idea eureka, ¿no? Y veréis que no es tanto la idea eureka, que desde luego la debemos tener, sino la estrategia que luego, con la que luego la vamos a desarrollar. La idea y la selección del tema le damos forma, ¿no?, a través de las referencias científicas, porque estamos hablando de conocimiento científico y no de conocimiento cotidiano, y en eso de darle forma, bueno, tenemos que recurrir a los paradigmas, las teorías, los conceptos, las hipótesis de nuestra línea de investigación y área de conocimiento. Con esto le damos idea a nuestra idea, a nuestro tema eureka, ¿no? Y una vez que le hemos dado forma, ¿no?, somos capaces o deberíamos poder plantear preguntas y objetivos de investigación. Y aquí acabaría
esta primera gran fase, ¿no? La de preguntas. Sabéis que lo más importante, uno de los elementos más importantes en el diseño de un proyecto de investigación son las preguntas, ¿de acuerdo? Como lo que preguntamos excluye e incluye estrategias a todos los niveles, ¿no? No solamente en términos teóricos, conceptuales, la lógica de una investigación, sino también en términos empíricos, ¿no? Por eso es tan importante la revisión de la literatura. Vamos a empezar por la primera, ¿no? Vale, perdonad, ¿no? Las preguntas de investigación. Un proyecto de investigación, como os decía, parte de una idea que se operacionaliza en preguntas y en objetivos, ¿no? El método científico establece lo que os decía, ¿no? Que para darle forma científica lo tenemos que enmarcar, ¿no? Y esto necesariamente nos lleva a una revisión del estado de la cuestión. Para mí, cuando empecé y todavía ahora a trabajar con investigación desde un enfoque de género, inicialmente lo que más me ayudó era preguntarme cuando hacía esta revisión conceptual, lógica, de paradigma, de teoría, qué se conoce y qué no se conoce en materia de sexo y o género en mi área, en cualquiera de las áreas de investigación, ¿no? En vuestras respectivas áreas. Yo creo que puede ser una buena pregunta. Vosotras, vosotros sois expertos en vuestras líneas de investigación y creo que revisando esos marcos teóricos con los que habitualmente trabajáis, ¿no? Que luego operacionalizáis en diseños de investigación y en estrategias muy concretos, creo que sería muy interesante y muy práctico y con gran rendimiento que nos planteáramos qué se conoce y qué no se conoce, ¿no? Y os voy a ir dando pistas para darle forma también a esta pregunta general. Y vamos a la primera, ¿no? Os advierto que mi propuesta es hacernos pensar, ¿no? Hacernos pensar. Leía una investigación de la OCDE que planteaba que 10 minutos de conversación sobre los sesgos en cualquier ámbito nos ayudan a reflexionar y a tener y adoptar un enfoque proactivo para su identificación durante 3 meses, ¿no? O sea que con estos resultados de investigación, mi propuesta es hablemos, ¿no? Sobre estrategias para repensar, ¿no? En dónde o cómo podemos incurrir en sesgos inconscientes. Y vayamos a la primera. La primera etapa es la etapa de ideas y la selección de temas de investigación sensibles al género, ¿no? Y aquí os presento pues, a esta gran, enorme investigadora, reconocida recientemente 2010, ¿no? Pero que desarrolla su investigación desde hace ya bastantes décadas, ¿no? Ella es Maria Bukutsa Onyango, profesora de la universidad en Kenia, y ella desde pequeña tiene una alergia a los alimentos, no puede ingerir determinados nutrientes y su madre la alimentó, conocedora de esta intolerancia, le alimentó, creció, desarrolló, fue a la universidad y se ha convertido en la pedazo científica que es ahora, ¿no? La alimentó con lo que luego sus colegas denominaron malezas, ¿no? Eran las hierbas que crecían cerca de su casa. Bueno, pues Maria Bikutsa convirtió esta intolerancia a los alimentos en su pasión, en su línea de investigación, ¿no? Sin embargo, cuando ella empezaba, ¿no? A plantear proyectos de investigación, buscando financiación, haciendo trabajo de campo, se encontró con muchísimos cuestionamientos. ¿Qué ideas son las que finalmente salen a la luz? Y os pongo el ejemplo también de Maria Bikutsa porque recordad que al principio, cuando definíamos qué es la igualdad entre mujeres y hombres, hablábamos de una de las acepciones, ¿no? De los matices de ONU Mujeres sobre la igualdad de género y decía que era situar los intereses, las necesidades y las experiencias de las mujeres
en el centro, igual que la de los hombres, ¿no? En el centro de nuestras actuaciones, ¿no? María Guicucha lo que hizo fue situar sus intereses y experiencias en el centro de su labor profesional, que en este caso es la ciencia, ¿no? Sin embargo, ya se encontró inicialmente con muchísimas resistencias. En primer lugar, el gobierno de Kenia, que no creyó que era que estudiar las malezas era una prioridad, por lo tanto, inicialmente no recibió fondos con los que poder desarrollar de una forma en igualdad de condiciones, ¿no? A sus homólogos su línea de investigación. Luego, cuando ella cuenta, ¿no? En la entrevista que os cito y que recojo en el dossier, que cuando iba a hacer trabajo de campo y tenía que entrevistarse con los agricultores, aquellos le decían que qué les iba a enseñar a ellos, ¿no? Que ellos llevaban toda la vida trabajando en el campo y qué les iba a decir una mujer, ¿no? Pero quizás lo más determinante a efectos, ¿no? De esta presentación es que cuando ella reconoce que cuando trataba de publicar en revistas internacionales no reconocían su trabajo, y no porque no fuera bueno, es decir, porque no siguiera el método científico, sino porque consideraban que esos cultivos tradicionales eran malezas, ¿no? Y por lo tanto no era una prioridad en la agenda científica, no lo era de la agenda política y tampoco lo era de la agenda científica. En las agendas científicas también gobiernan las modas, ¿no? Y determinadas preferencias de líneas de investigación, ¿no? Y esta es una realidad, y habitualmente o con más frecuencia de lo que inicialmente podríamos esperar, pues los intereses y experiencias de las mujeres también llevados a la ciencia quedan relegados en un segundo plano. Bueno, afortunadamente María Bicutsa logró, ¿no? Me imagino que un notable dosis de esfuerzo y de resiliencia, llevar a un excelente lugar su investigación, de tal manera que hoy es un referente en la investigación de producción de verduras tradicionales, producciones autóctonas y en general en la biodiversidad. Es un referente en muchos temas colaterales a estas grandes áreas de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que se prioriza y qué ideas y en dónde buscamos para seleccionar esas ideas o inspirarnos en esa idea que luego va a desarrollarse en un proyecto de investigación, ¿no? Situemos las experiencias y los intereses desde el inicio de las mujeres en el foco de los resultados de nuestra investigación. Y la pregunta que yo os trasladaría y que me traslado constantemente a mí es si tendemos a elegir nuevas direcciones de investigación a partir de la consulta de artículos muy citados. Si es así, sabemos que los artículos escritos por hombres se citan más que los artículos escritos por mujeres, por lo tanto, estarían inconscientemente excluidos sus intereses, sus ideas. Y si esta es nuestra única vía, o por lo menos la mayoritaria fuente, ¿no? A través de la cual nos documentamos, tendremos, por lo tanto, a responder preguntas que se plantean los hombres basadas en su propia experiencia. No estaríamos desarrollando, ¿no? O acogiendo esa acepción que os comentaba de la igualdad de género como principio jurídico, ¿no? El conocimiento, si fuera así, el conocimiento va a estar sesgado y alejado de las ideas que producen las mujeres y los colectivos minoritarios dentro del sistema científico, ¿no? Por lo tanto, con toda probabilidad, de entrada, estaremos sesgando el enfoque y la mirada, ¿no? La recomendación sería, por lo tanto, considerar proactivamente desarrollar ideas de mujeres y otras minorías desde el principio de nuestra investigación, de tal manera que cuando estemos en condiciones de prepararnos, de presentar, de diseñar, de enunciar nuestras preguntas de investigación, estén presentes estos desafíos, ¿no? Estas necesidades y estas inquietudes. Y aquí os pongo algunas recomendaciones, ¿no? Para repensar algunas preguntas. Veis que al repensar lo que nos hacemos es más preguntas que respuestas, ¿no? Las respuestas seguro que las iréis encontrando a medida que os las vayáis planteando en vuestras líneas específicas de investigación, ¿no?
pues yo os propondría algunas de estas preguntas. ¿Cómo influyen las normas de género en las prioridades? ¿Qué preocupaciones sobre el sexo y el género han guiado las prioridades elegidas y cómo podrían moldear o limitar la agenda? ¿Quién se beneficiará y a quién dejará fuera? Creo que también esta pregunta me parece muy importante, ¿no? O sea, ¿a quién beneficia? Siempre tengo muy presente también, y a mí me ayuda mucho, plantear cada una o reflexionar cada una de estas etapas en términos de impacto, ¿no? Estos resultados, esta línea de investigación, estos diseños muestrales van a impactar de forma diferente o voy a alcanzar conocimiento disímil, ¿no? ¿Qué normas o relaciones de género pueden verse transformadas o reforzadas por una línea particular de investigación o desarrollo? ¿Qué oportunidades se pueden perder por no tener en cuenta la relevancia del sexo y el género en otros factores, ¿no? Algunas preguntas recogidas os lo cito abajo, ¿no? Os he cogido el logo de la página de Gender Innovation, es un referente a nivel internacional, ¿no? Y probablemente sea una de las páginas web donde se actualiza el conocimiento sobre investigación con enfoque de género, pues os diría, si no al día, prácticamente con cierta periodicidad. Detrás de esta página hay un grupo de investigadores, investigadoras internacionales que asesoran a su vez a la Comisión Europea y os recomiendo, lo vais a tener citado en el dossier, os recomiendo que le deis un vistazo porque es absolutamente inspiradora, ¿no? Los documentos o la información específica clasificada por áreas de conocimiento que podéis encontrar, ¿no? En particular, estas preguntas las he extraído de esta página, que algunas, ¿no? Que os sugiero que consultéis. Os decía que planteaba las preguntas en tres etapas, ¿no? O subetapas. La primera es la de ideas, ¿no? Vamos teniendo una idea, dónde buscamos las ideas, dónde nos inspiramos, cuál es nuestro cajón desastre, ¿no? Dónde vamos a buscar, cuáles son nuestros referentes. Pensar que los sesgos son atajos mentales en donde relacionamos conceptos con representaciones. Por lo tanto, estas ideas, ¿no? O fuentes de ideas pueden estar alimentando y relación conceptos, ¿no? Y relación conceptos con ideas también de una forma sesgada. Bueno, y aquí la segunda etapa sería, tengo una idea. Bueno, el método científico lo que me plantea y lo que dice es dele usted forma atendiendo al desarrollo que en esta materia se ha producido la comunidad científica, ¿no? Cuando nos dice el método científico, dígame usted o mire usted qué es lo que han hecho o lo que ya está publicado, pues nos obliga a revisar lo que es la parte lógica. Inicialmente la lógica de la investigación la da el marco teórico, ¿no? Si tiene un enfoque mayor, el paradigma y los conceptos, marco teórico, conceptos, paradigmas, son con los que operacionalizamos, medimos, y esto trasciende a una medición cuantitativa. El método científico exige evidencia, el dato, y el dato puede ser cuantitativo o cualitativo. De una u otra manera operacionalizamos, si bien el término operacionalizar es más del contexto de métodos y técnicas cuantitativas, ¿no? Pero partimos de esa lógica que es la que nos va a establecer, por ejemplo, si hacemos análisis multivariable, ¿no? Estadístico, relación entre variables, ¿no? Teoría, conceptos, que determina qué constituye una investigación significativa, qué necesita que expliquemos, qué cuenta con evidencia y cómo se lleva a cabo la investigación dentro de nuestro área de estudio. Esto son las referencias, ¿no? Científicas sensibles al género, ¿no? Y aquí os pongo quizás, bueno, pues un tema que cuando lo comento en contextos más coloquiales, ¿no? De amigos, familia, en encuentros familiares, cuando surge el tema, ¿no? Me gusta, siempre que puedo, ¿no? Recabar cuál es su opinión, ¿no? Y bueno, sabéis que hay una máxima que dice que las mujeres hablamos como media 20.000 palabras al día, mientras que los hombres hablan 7.000 palabras. Una diferencia, ¿verdad? Una brecha bastante importante.
Como hablamos tanto las mujeres y tampoco los hombres, ergo las mujeres somos unas charlatanas, ¿no? Ya sabemos, y a partir de ahí se han establecido determinados estereotipos. Ya sabéis que las mujeres vamos al baño juntas porque necesitamos hablar, que nos falta tiempo, ¿no? En otros entornos. Bueno, es un marco de referencia que se viene utilizando, por ejemplo, lo utilizamos de una forma inconsciente en la interacción en nuestra aula, no es baladí, ¿no? Bueno, pues yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuánto de cierto era esto, ¿no? Yo sobre todo me preguntaba cuál había sido el método que habían utilizado para cuantificar el número de palabras que hablamos las mujeres y los hombres. Y bueno, rascando, pues me encontré con estos 2 bestsellers, 2 libros de autoayuda, los que aparecen aquí a mano izquierda, ¿no? En la presentación. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Y yo no te entiendo, ¿no? 2 libros de autoayuda, bueno, traducidos a muchísimos idiomas, en donde se recoge esta máxima, que las mujeres hablamos 20.000 palabras y los hombres 7.000. Hay una referencia. Y bueno, y luego me pregunté, en estos libros no aparece una referencia científica, ¿no? Claro, pues son libros de autoayuda, no son ensayos, ni siquiera que vienen de investigación. Bueno, hay algún libro, ¿no? Que nos hable desde un punto de vista científico, de evidencia, que constate que es real esta brecha a la hora de hacer intervenciones en público, mujeres y hombres. Bueno, pues fui a parar a leer también este archiconocido ensayo, ¿no? El cerebro femenino, de Louann Brizendine. Sabéis que, bueno, ella es una neurocientífica y nuevamente me volví a encontrar que el referente que ella utilizaba era que las mujeres hablamos 20.000 palabras y 7.000 palabras. Bueno, pues se ve que la curiosidad no solamente va por barrios, no es solamente mía, ¿no? Y me encontré con una entrevista que le hicieron a Mac Lieberman, profesor de lingüística de la Universidad de Pensilvania, en donde él también quiso saber qué fundamento, qué investigación se había realizado o sostenía esa brecha en cuanto a la intervención, el número de palabras, ¿no? Y no lo encontró en el libro El cerebro femenino y se puso en contacto directamente con la autora. Y la autora le confirmó que efectivamente su dato no aparecía refutado por una investigación y que eran cifras que había extraído y recuperado precisamente de estos libros de autoayuda, ¿no? ¿Qué referencias científicas tenemos y que sean sensibles al género? Por supuesto, es sacar, llevar al límite, ¿no? el tema de las referencias científicas, pero para hacerlo evocador, y tiene un enorme impacto, ¿no? en nuestra vida cotidiana que consideramos que es real, ¿no? Y que tiene un sostén científico. Pero hay otros muchos supuestos teóricos que se han identificado como sensibles al género. Por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Los TCA, son considerados trastornos mentales y como tales están recogidos en las clasificaciones internacionales especializadas y muy estandarizadas, ¿no? El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales los califica como trastornos típicamente femeninos y en particular estos trastornos de conducta alimentaria no especificados, es decir, aquellos trastornos que tienen síntomas de TCA, pero junto con otros síntomas que hacen que no sean del todo catalogados o tipificados dentro de este tipo particular de trastornos de conducta, ¿no? Hay una asociación directa, explícita, de que son propios o solamente los padecen las mujeres. Sin embargo, sabemos que desde la década de los 70 el movimiento feminista dentro de la academia ha subrayado el enfoque psiquiátrico en donde ha dominado un sesgo androcéntrico, ¿no? Con una construcción de la enfermedad mental que perpetúa estereotipos y perjuicios de género y medicaliza el sufrimiento de muchas mujeres, ¿no? Bajo qué supuestos estamos trabajando, ¿no? Y qué hay de cierto, cómo se han obtenido esos supuestos. Ahora seguiré indagando, ¿no? Un poquito más y explicándome.
pero hay otros muchos supuestos. Hasta hace relativamente poco, en concreto hasta 2017, se suponía que las mujeres del Neolítico no realizaban apenas un ejercicio físico, ¿no? que se limitaban a estar allí, ¿no? alimentando este estereotipo, se limitaban a estar sentadas en la cabaña cuando más, a que vinieran los hombres de la tribu con los recursos alimenticios necesarios para garantizar la sobrevivencia, ¿no? Sin embargo, se ha demostrado, comparando el equipo de arqueología de la Universidad de Cambridge, ha comparado huesos, afortunadamente gracias al desarrollo tecnológico que lo permite actualmente, huesos con supuestamente mujeres del Neolítico, con los brazos de las mujeres que se entrenan para hacer remo en las competiciones en Reino Unido, y en concreto esta que es una de las más conocidas, ¿no? la carrera de Cambridge. Bueno, y han llegado a la conclusión de que las mujeres prehistóricas tenían brazos más fuertes que las campeonas del remo, puesto que se sospecha que ocupaban muchísimas horas cosechando, labrando y sobre todo triturando el grano durante más de 5 horas diarias, ¿no? ¿Qué supuestos teníamos o qué supuestos vamos arrastrando de tal manera que perpetúan determinadas ideas y estereotipos? Por lo tanto, habrá que repensar nuestros marcos teóricos, ¿no? y nuestros estándares, y pararnos a pensar si un modelo no considera el sexo, es decir, no se ha definido atendiendo al sexo macho-hembra, se basa en investigaciones de ambos sexos o de hecho es un modelo de referencia masculino o femenino que se está utilizando como un modelo humano genérico, ¿no? Esto es importante, ¿no? Y es la reflexión de fondo al cuestionar el estándar de los cinturones de seguridad como estándar, valga la redundancia, ¿no? Se ha considerado un sexo y se ha pensado que al considerar el sexo masculino como estándar, el maniquí de los hombres es válido para los dos, o es que verdaderamente no hay diferencias sexuales y con utilizar uno es suficiente para hacerlo extensible, ¿no? o generalizable al otro sexo, ¿no? Si los de estándares consideran el sexo, ¿qué importancia tiene en el modelo de referencia? ¿Se ha investigado adecuadamente la influencia no biológicas debidos al género y otros factores sociales o biológicos? Etcétera, ¿no? Os pongo una serie de preguntas que nos hacen pensar sobre los estándares. Veréis que me es muy complejo cuando hablo de un apartado específico no remitir a otros subapartados, ¿no? Aquí es inevitable hablar de diseños muestrales, ¿no? de diseños de instrumentos de recogida de datos para hacer más explícito o para hacer más evocador este apartado de repensemos nuestros estándares, ¿no? los estándares con los que funcionamos, ¿no? A mí me es tremendamente complejo y veréis que hago, aunque me centre en el apartado o procure centrarme en el apartado que estoy desarrollando, siempre necesariamente tengo que hacer alusiones a otros subapartados. Aquí algunas preguntas os señalaba para repensar los estándares humanos y aquí para repensar los estándares experimentales, ¿no? Los modelos de referencia se basan por defecto en un sexo, pero se consideran válidos para la especie en general. La elección de un organismo modelo en particular puede afectar significativamente los resultados, etcétera, ¿no? Es repensar cómo se ha construido ese conocimiento y el resultado, ese estándar, ese marco teórico, ese concepto, qué camino ha seguido para que hoy podamos hablar en esos términos o tener o disfrutar o usar determinado artefacto cultural. Repensar los conceptos insensibles al género. ¿Recordáis? O sea, damos forma a una idea de investigación recurriendo a nuestros marcos teóricos, a nuestras perspectivas, nuestras hipótesis, nuestros estándares y también los conceptos que anidan en esa parte lógica, ¿no? de la investigación. Y aquí os recojo un ejemplo también muy paradigmático que además
leía en concreto los avances que se habían producido en Chile, ¿no? Es el concepto del Producto Interior Bruto. Sabéis que es un estándar para medir no solamente la riqueza de un país, sino además para establecer comparaciones dentro de los países, ¿no? Es un estándar desde hace muchas décadas que en el momento que se instauró ya fue cuestionado por no incorporar otros elementos como eran el trabajo reproductivo, ¿no? Y en aquel momento, como ahora, se argumenta que es de difícil cómputo, de difícil métrica, y por lo tanto no puede ser incluido en un indicador como es el Producto Interior Bruto, ¿no? Bueno, este ha sido el argumento histórico, sin embargo, como veis, ha habido un avance muy notable que cuestiona el propio concepto, ¿no? Lo reformula el concepto de Producto Interior Bruto. Y aquí os traslado esta noticia de marzo de junio, de 2021, haciéndose eco de que en marzo el Banco Central desde marzo trabaja para incluir las primeras cuentas satélites, es decir, unas cuentas paralelas que no van a ser incluidas por ahora en el cálculo del Producto Interior Bruto, que contemplarán cuentas nacionales, los aspectos vinculados con el trabajo doméstico y el trabajo y de cuidado, lo que se conoce como trabajo reproductivo, ¿no? Bueno, el avance ha sido demostrar, o sea, no solamente cuestionar el déficit de este concepto, no se puede medir la riqueza de un país solamente contabilizando las categorías que actualmente contempla y por lo tanto excluyendo el trabajo reproductivo. Y además, como informaba Comunidad Mujer en su informe, valga la redundancia, hace una propuesta de medición, ¿no? Con lo cual cuestiono el concepto, ¿no? Y además añado la métrica para poder finalmente hacer, ¿no? Reconceptualizar un concepto de tal manera que cumpla en términos políticos, de políticas públicas, la finalidad que pretende y no solamente en términos de ranqueos en comparativas internacionales, ¿no? Como os digo abajo de la transparencia, ¿no? Los conceptos clave pueden también describir cómo construir, ¿no? Describir y construir fenómenos. Por ello debemos analizar los supuestos relacionados con el sexo y el género en los conceptos clave y de aplicación en nuestras áreas de investigación. Estoy recordando otros conceptos, por ejemplo, hasta hace relativamente poco en España, cuando se hacía la encuesta de deporte, era la encuesta de actividad deportiva, ¿no? Sin embargo, hubo una revisión muy importante de este instrumento de recogida de datos muy vinculante en la formulación de políticas públicas, sobre todo en políticas de corte sanitaria, de salud. Y bueno, la reivindicación era que sistemáticamente este instrumento excluía la actividad que realizamos las mujeres y por lo tanto no atendía a nuestras experiencias y en última instancia esas políticas públicas estaban sesgadas, ¿no? De tal manera que desde hace relativamente poco, y a lo mejor digo poco, posible una década, ¿no? Esta encuesta se repite periódicamente y ahora se denomina la encuesta de actividad física y deportiva. Sabéis que el deporte, fundamentalmente concebido como una actividad federada, está mayoritariamente vinculado con patrones masculinos, ¿no? Pero sin embargo las mujeres desarrollamos otro tipo de actividades físicas que están muy vinculadas también con el estado de salud, ¿no? Y esa fue la reivindicación y el gran cambio, cómo definimos una política pública, a partir de qué concepto y ese concepto qué incluye y qué excluye. Y en esas exclusiones hay o no enfoque de género, ¿no? ¿Acordáis la pregunta que os sugerí al principio? ¿Qué se sabe y qué no se sabe, ¿no? Y los conceptos en ciencia son tremendamente importantes porque son los que luego nos permiten operacionalizar. Repensar las hipótesis insensibles al género. Y aquí os pongo otro ejemplo, ¿no? El tratamiento hormonal con estrógenos para mujeres postmenopáusicas.
donde históricamente se ha utilizado el tratamiento hormonal con estrógenos para las mujeres posmenopáusicas como tratamiento preventivo para las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, esta teoría que emanaba de investigación cuyos resultados procedían de muestras realizadas con hombres, se hicieron extensibles también a las mujeres, ¿no? Y a partir de la década de los 80, desde el feminismo académico se fueron cuestionando estos resultados, la sobregeneralización y por lo tanto el impacto en la salud de las mujeres, demostrando que no solamente la terapia hormonal no protegía de enfermedades cardiovasculares, sino que además incrementaba el riesgo de sufrir ataques al corazón. Lo mismo sucedió con otro tipo de medicamentos, ¿no? Los sesgos, en este caso, eran sesgos de diseño de investigación, en concreto de diseños muestrales, generaban sobregeneralización de los resultados con diagnósticos de talla única. Recordáis también este concepto, ¿no? Repensar hipótesis insensibles al género, y muchas veces las hipótesis vienen de los hallazgos que disponemos, hallazgos que si no se han revisado desde la perspectiva del género, como os decía, ¿no? El diseño de la investigación, bueno, pues estarán sesgados, ¿no? ¿Recordáis que la perspectiva de género era visualizar las brechas de la realidad estudiada y del conocimiento a lo largo que disponemos, a lo largo de todas las etapas que conforman un proyecto de investigación? ¿Eh? Todas las etapas y el sesgo en el conocimiento. Bueno, y llegamos... ¿Sí? Pudiéramos tomar un breve receso, si te parece. Sí, mirad, acabo este apartadito y así acabaría ¿vale? Y no cortamos y luego ya seguiríamos con las respuestas. ¿Os parece? Sí, por supuesto. ¿Sí? Genial. Mirad, y cierro este apartado de preguntas con propiamente, ¿no? Con las preguntas y los objetivos de investigación. Teníamos un tema, tenemos un tema, le damos forma, buscamos qué es lo que han producido colegas afines a la temática, a la línea de investigación, a la área de conocimiento, vemos los conceptos, las teorías, vemos cómo lo han investigado y ya estamos en condiciones, ¿no? De establecer nuestras propias preguntas de investigación y los objetivos de nuestro propio proyecto, ¿no? Y aquí os planteo, bueno, los riesgos también de una investigación muy particular. Y como nadie es profeta en su tierra, os quiero hablar de este análisis crítico que hace María do Mar Pereira, investigadora portuguesa, muy especializada también en políticas públicas vinculadas con cuestiones de igualdad, ¿no? Y ella se preguntaba qué consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene para la comunidad científica marcarse objetivos de investigación, preguntas de investigación muy vinculadas con estos aspectos que os quiero señalar, ¿no? Ya cuenta que uno de los objetivos más estudiados en relación COVID-academia ha sido determinar el modo, cuánto ha impactado la COVID en la producción del conocimiento. Esta investigación es valiosísima porque ha demostrado el retroceso en un año o año y medio en la tasa de publicación de las académicas en relación a nuestros homólogos académicos durante el confinamiento. Es una investigación absolutamente necesaria, ¿no? Para hablar de sesgos de género en el sistema científico. Pero, y es la pregunta que se hace, ¿cuáles son los riesgos de tratar la tasa de publicaciones como el símbolo de las desigualdades de género pandémicas en el mundo académico, ¿no? Ella dice, y resumiéndolo mucho, que corremos dos riesgos. Uno, normalizar el trabajo intenso y constante, es excelencia, este tipo de trabajo, ¿no? Y en segundo lugar, se corre el riesgo de combinar el análisis de las experiencias de las mujeres con mujeres académicas con el análisis de las madres académicas, lo que implícitamente, los supuestos implícitos que conlleva imaginar, identificar a las mujeres científicas como madres y cuidadoras que viven en hogares heterosexuales y con identidades binarias o entre otras que anhelan reproducir el ideal de masculinidad académica, que es
competitivo, extenso e individualista. Por lo tanto, qué importantes son las preguntas y qué supuestos nos planteamos nuestros proyectos de investigación, nuestras líneas de investigación y qué imagen contribuimos a darle forma y argumentar también dentro de la academia, ¿no? Qué preguntas y qué impacto tienen nuestras preguntas de investigación. Y aquí tenéis a las 3 grandes primatólogas que irrumpieron el trabajo de campo en la década de los 60, transformando el conocimiento en esta área de conocimiento, y no solamente en esta área de conocimiento, sino también en lo que supuestamente se conocía o se sabía de nuestra propia especie humana, ¿no? Bueno, aquí tenéis a Biruté Galdikas, a Jane Goodall y a Diane Fossey, que es muy especializadas en primates muy específicos. Consiguieron cambiar el paradigma de estudio, no porque cambiaron el método, aunque fue revolucionario su sistema de recogida de datos, sino porque, como dice Montserrat Colley, se hicieron nuevas preguntas que sus homólogos no se hicieron porque daban por válidas determinadas prenociones. Por ejemplo, que los machos primates eran sistemáticamente agresivos y las hembras primates eran sistemáticamente dóciles, ¿no? Ellas hicieron otro tipo de preguntas y descubrieron que las hembras podían ser tan o igual de agresivas como lo eran también los machos, ¿no? De qué premisas partimos que nos llevan a formular las mismas preguntas, impidiendo nuevos descubrimientos, ¿no? Y conocimiento para, en este caso, el ámbito de la primatología. Se hicieron nuevas preguntas. Jane Goodall, Jane Goodall es premio extraordinario honoris causa en mi universidad y conozco un poco su obra, ¿no? Y hay muchas entrevistas que se hicieron internamente, ¿no? Y que aparecieron en los archivos de nuestra universidad. Y ella cuenta que cuando accedió al trabajo de campo, ella no accedía como académica, ella se presentaba como naturalista. Ella era una loca y una fanática de vivir la naturaleza, y llevaba poca mochila, ¿no? De marcos teóricos, de visiones, de paradigmas, de hipótesis. Ella lo único que quería era sentarse y observar, y es lo que hizo, ¿no? Y posiblemente esta falta, ¿no? de marco teórico o su ilusión por observar todo lo que pudiera del entorno que le rodeaba le llevó a hacerse nuevas preguntas. Obviamente actualmente todas nuestras líneas de investigación cuentan, ¿no? Probablemente cuenten, si no directa, indirectamente, con un bagaje de conocimiento elevado, ¿no? Y por eso digo que lo importante es qué es lo que no se sabe si atendemos al sistema sexo-género. Nuevas preguntas de investigación. Ella dice que no era científica, que ella es naturalista. Repensar las preguntas y objetivos de investigación, y aquí os planteo otras preguntas, ¿no? Que os podríais hacer o que yo me hago cada vez que me siento a diseñar un proyecto de investigación, a formular mi paper o a presentar unas ideas en un encuentro científico. Y bueno, la recomendación que os haría sería que consultemos los fondos bibliográficos, que afortunadamente ahora tenemos páginas web en línea con un fondo bibliográfico brutal, en donde se clasifican y nos ofrecen por áreas temáticas la investigación más avanzada con enfoque de género, ¿no? Y recordando que hay una relación directa entre la producción del conocimiento y la población científica, que son las mujeres, aunque no solas, las que sienten más interés por desarrollar investigación con perspectiva de género, ¿no? Y en este sentido consultemos esta literatura, ¿no? De tal manera que la situemos siempre las inquietudes y las necesidades en el centro de nuestra investigación. Desde el principio. Si os parece, ahora sí, hacemos un receso. ¿Os parece 10 minutos? Sí, ¿Sí? Bien, María José, muchas gracias. Nos vemos entonces a las 11:36. Tengo 11:26 en mi reloj. ¿Les parece? Fantástico. Sí. ¿Por mí sí? Listo. Nos vemos ahora. Gracias.